Buenas tardes, estimados señores y distinguidas damas que nos acompañan. La Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro ASOFAR AG, en conjunto con el Club Naval de Campo Las Salinas, tienen el agrado de recibir a sus socios e invitados en esta pérgola del club para el lanzamiento de una última versión del libro Ethos Naval, Tradición y Doctrina, del autor, capitán de fragata, señor Leandro Muñoz Pino, que será presentado por el contraalmirante señor Daniel Arellano Balbón. Y luego escucharemos la presentación del tema Principios y valores que sustentan Occidente por parte de la historiadora señora Magdalena Mervilá Romo. Antes de dar inicio a este evento, permítame indicarle la secuencia que se desarrollará, solicitando a su vez que tengan la amabilidad de cortar o silenciar sus celulares. Muchas gracias. Primero se dirigirá a los presentes el presidente de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, capitán de fragata don Marcos Gallardo Pastore, quien dará la bienvenida a los asistentes a esta actividad cultural. A continuación, tendremos la presentación del libro Ethos Naval, Tradición y Doctrina, a cargo del contraalmirante Daniel Arellano, de una duración aproximada de 30 minutos. Agradecerá la presentación del libro su autor, el capitán de fragata, don Leandro Muñoz. Luego tendremos el gusto de escuchar la charla de Magdalena Mervilá, también por un tiempo estimado de 30 minutos. Posteriormente, habrá un espacio de 15 minutos para preguntas. Por lo tanto, durante la exposición se solicita a los presentes de abstenerse de hacer preguntas para no interrumpir a los expositores. Finalmente, el presidente ASOFAR dará los agradecimientos, dando por finalizado este evento. Se hace presente a los asistentes que al final de las preguntas podrán compartir un café que estará dispuesto en el salón de la pérgola al costado izquierdo vuestro, en especial para aquellos que no se hayan adherido a la cena en los comedores del club. A continuación, se dirige a los presentes el presidente de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro ASOFAR, capitán de fragata don Marcos Gallardo Pastore. Señor excomandante en jefe de la Armada, almirante don Miguel Ángel Vergara Villalobos, señores almirantes, distinguidas esposas, señora historiadora y periodista doña Magdalena Mervilá Romo, señor autor del libro Ethos Naval, don Leandro Muñoz Pino, distinguida esposa e hijas que están por ahí en la tribuna, representante del director de Educación de la Armada, capitán de navío don José Alviña Sánchez, representantes de la Academia Politécnica Naval, su delegación y las acompañantes que vienen con ellos, señoras y señores invitados especiales, señores directores y socios de ASOFAR y del Club Naval de Campo Las Salinas y sus distinguidas acompañantes. Con esta lista de vocativos quedan excusados los posteriores exponentes a nombrarlos a las autoridades en particular. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta actividad de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, ocasión en que nos hemos reunido para conversar sobre el libro Ethos Naval, Tradición y Doctrina, cuyo autor es nuestro amigo y socio capitán de fragata Leandro Muñoz Pino. Nuestra asociación, con un fuerte compromiso en brindar actividades que fomenten el desarrollo cultural e intelectual de nuestros asociados y en la preservación de los valores propios en nuestra nación y de nuestra Armada, realiza la reunión de hoy para la promoción de estos valores que provenientes de lo que ha venido a denominarse el mundo cristiano occidental y que se fueron asentando desde temprana edad en nuestra nación y fueron dando forma a la República. Quisiera haber completado la oración, como dice un personaje por ahí, diciendo la República como hoy la conocemos, pero lo cierto es que estos últimos años, 5, 10 o 20, no lo sé con exactitud, se han presentado una serie de fenómenos sociales que nos han llevado, más que a vivir, a sufrir una república en la que incluso
Conceptos como democracia, familia, autoridad y tantos otros ya no son compartidos por sus ciudadanos, y a partir de esa realidad, las utopías o las distopías, también es difícil saber cuál es la que ha prevalecido. Han sido tergiversados los principios y valores que debían ser la luz que ilumina nuestro andar. Las presentaciones de nuestros expositores el día de hoy, a quienes agradecemos desde ya su participación, contraalmirante Arellano y la historiadora Magdalena Mervilá, abordarán estos temas y esperamos nos aproximen a una respuesta que, por supuesto, no es única, pero ciertamente debería servir de punto de partida para redescubrir y no olvidar quiénes somos, porque ciertamente somos nuestra esencia. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Ahí te vuelvo. Para SOFAR, es muy grato presentar al contraalmirante señor Daniel Arellano Balbón, que nos dará a conocer el contenido y sus impresiones sobre el libro Ethos Naval, Tradición y Doctrina. El contraalmirante Daniel Arellano egresó de la Escuela Naval en diciembre de 1931, permaneciendo en la Armada de Chile por más de 37 años, de los cuales 17 estuvo embarcado, mayoritariamente en la escuadra. Como oficial subalterno cursó estudios en Francia. Fue comandante del buque anfibio Rancagua y de los destructores Almirante Williams y Almirante Latorre. Cumplió funciones como agregado naval en Israel y como agregado de defensa y naval adscrito a las embajadas de Chile en los Estados Unidos de América y Canadá, desempeñándose además como jefe de la misión naval y delegado de Chile ante la Junta Interamericana de Defensa. Fue director de la Escuela Naval entre los años 1999 y 2001. Su última destinación en la Armada fue como comandante en jefe de la Segunda Zona Naval. Ya en retiro, obtuvo el grado de magíster en etnopsicología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y navegó durante 8 años como práctico de canales. En la actualidad, es consultor en psicogeología, panelista de la Radio Portales de Valparaíso y estudia en forma autodidacta etología humana. Dejo con ustedes al contraalmirante señor Daniel Arellano Balbón. Expreso mis disculpas por mi voz y las eventuales interrupciones que deberé hacer, pero faltar por un simple resfrío a la presentación de un libro que habla sobre el cumplimiento del deber y espíritu de sacrificio es impresentable. Resulta muy grato participar en esta convocatoria de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, que reúne a parte del cuerpo social de la institución, representado por los que visten el uniforme de Prat y aquellos que lo vistieron, quienes, acompañados por sus cónyuges, familia y amigos, en una feliz conjunción del presente y pasado, otorgan un marco apropiado al propósito de esta reunión. Inicio mi intervención agradeciendo al comandante Leandro Muñoz el haberme otorgado la oportunidad de presentar su libro Ethos Naval, Tradición y Doctrina, y me siento muy honrado por ello, por cuanto se trata de una obra sin duda trascendente, como lo deja en evidencia esta tercera edición. En efecto, esta presentación es en realidad una representación, y seguramente habrá otras en el futuro, debido a que el contenido de esta obra trata de temas de carácter permanente, cuyos orígenes se pierden en la historia de la humanidad. Creo importante hacer referencia a la historia y génesis de esta publicación. La primera edición de este libro, que hoy presentamos, data del año 2010 y fue producto de la recopilación de diversas conferencias, seminarios y exposiciones efectuadas por el autor a todo el personal de la Armada a lo largo del país y durante varios años, en el marco de la formación humanista dispuesta por la institución para oficiales y gente de mar. A su formación como oficial de Estado Mayor y experiencia naval en el exigente ámbito
de los especialistas en submarinos, el autor agregó los conocimientos adquiridos en un magíster de filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el ejercicio de la docencia en las cátedras de Ética, Liderazgo y Administración en la Universidad Andrés Bello, conformando de esa manera una virtuosa conjunción de la teoría y la práctica, que dieron forma a una obra didáctica amena y fácil de abordar. Desde el año antes mencionado, y pese a una edición limitada de solo 100 ejemplares, en menos de una década, el título del libro tuvo el impacto de incorporar la expresión etos naval en el vocabulario de la Armada de Chile. Pero el impacto de esta obra fue más allá. Los ejemplares que generosamente el autor donó a las bibliotecas de la institución y universidades hicieron lo suyo. Fueron fuente de permanente consulta, dejando en evidencia su utilidad como material de instrucción, al punto que hace poco más de un año, un teniente solicitó la autorización del autor para efectuar una segunda edición, que fue financiada por el curso de guardiamarinas del año 2023. Esta petición fue reiterada por los guardiamarinas actualmente embarcados en el buque Escuela Esmeralda, motivando al autor a publicar esta tercera edición que hoy presentamos. Por lo expuesto, es evidente que el libro del comandante Muñoz goza ya de un reconocido prestigio y constituye un valioso aporte a la formación de los marinos chilenos. Expuesta la génesis e historia del libro, abordemos su estructura y contenido. En cuanto a la estructura, seré muy breve, debido a que su prólogo, la obra contiene una detallada descripción y análisis de cada uno de sus capítulos, por lo que solo me limitaré a nombrarlos y dar cuenta de la forma en que son desarrollados. El capítulo 1 tiene por título Algo de Historia, seguido por el que presenta la temática El hombre en el orden social y militar. El tercer capítulo trata sobre la difícil y gratificante buena moral, siendo el cuarto capítulo destinado a la patria, guerra y virtudes militares, finalizando con el capítulo 5, cuyo título es Cuidado con la colonización mental. Cada capítulo está subdividido en singladuras, es decir, el tema a tratar. El objetivo para la Guardia de Mar, que detalle el efecto deseado en el lector o los alumnos, y las instrucciones para la navegación, el desarrollo del tema, agregándose al final unas reflexiones relativas a las materias tratadas, la nomenclatura que explica el significado de algunos vocablos que podrían ser desconocidos y, por último, los derroteros consultados, es decir, las fuentes bibliográficas. Sin duda que la terminología empleada en la estructura del contenido de los capítulos da cuenta del carácter naval del libro, además de dejar en evidencia la vocación docente del autor, complementando, desde su experiencia y vasta cultura, valiosos datos y hechos de nuestra historia y devenir institucional que ejemplifican y refuerzan las materias presentadas. La tarea de referirse a lo que dice en relación con el contenido de Etos Naval es más compleja. En los 3 primeros capítulos y en 17 singladuras, el comandante Muñoz no solo debe enfrentar el desafío de explicar y materializar expresiones abstractas para que sean comprendidas por lectores no siempre avesados en el ámbito de las humanidades, sino que también el recurrir a numerosas fuentes del conocimiento humano, exigiendo una gran capacidad de síntesis. Revisando la definición de etos de la Real Academia Española, aquella acuñada por Aristóteles, y recurriendo a la psicología junguiana en su expresión como inconsciente colectivo, estas nos señalan palabras y expresiones tales como conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad, o modo de ser de cada hombre adquirido o apropiado por medio de la costumbre. Y por último, una percepción formada por vivencias acumuladas en el devenir de una comunidad que inconscientemente es transmitida de generación en generación. Todos los términos y frases anteriores nos remiten, a lo menos, a las culturas griega y romana, al cristianismo, a la hispanidad, incluyendo su influencia árabe, y al mestizaje de las etnias aborígenes con la española, a lo que debemos agregar los acaecimientos del devenir histórico de Chile independiente,
y el importante aporte de una inmigración europea que incorpora otras culturas, conocimientos, técnicas y costumbres en la población. Todo lo anterior en un entorno geográfico hostil y desafiante, pero extraordinariamente bello. Esos son, entre otros, los componentes de la formación del etos nacional, realidad que también nos permite afirmar que el libro del comandante Muñoz tiene un horizonte más allá de lo estrictamente naval, siendo de absoluta utilidad para todo chileno interesado en conocer y entender sus orígenes culturales, tradiciones, modos y costumbres, es decir, su propio etos. Esta obra es una importante fuente que nos conduce a dar respuesta a la pregunta que muchos nos hacemos: ¿quién soy o quiénes somos? Relacionar y sintetizar todo el conocimiento y hechos mencionados en el marco circunscrito a la población nacional requiere de mucho estudio y sobre todo largas reflexiones que hablan de la tenacidad y persistencia del autor que, inspirado en elaborar un libro destinado a la formación de marinos, finalmente proporciona una obra que también tiene utilidad para toda la ciudadanía. Pero el autor no pierde, usando su propia terminología, el objetivo para la Guardia de Mar, es decir, la formación ética de los marinos chilenos, destinando 12 de sus 31 asignaturas al capítulo 4, Patria, Guerra y Virtudes Militares. Si el etos nacional nos permite intentar dar respuesta a la pregunta ¿quién soy?, el etos naval nos entrega las orientaciones para ser un buen marino chileno. Con las bases ya establecidas en los 3 primeros capítulos, nuevamente el comandante Muñoz recaba la historia, tradiciones, comportamiento y costumbres que son propias de aquellos que se desenvuelven en el no tan pacífico océano que baña nuestras costas, remontándose a tiempos anteriores a nuestra independencia y recordando que el mar es un medio hostil al ser humano y que no ha cambiado y no cambiará en los próximos siglos. Adicionalmente, en el caso particular del marino de guerra, hay 2 premisas básicas que dan un marco que lo distingue. En primer lugar, el altruismo, en su máxima expresión, de dar la vida si es necesario, y que el bien colectivo se antepone al interés individual. 2 características que no son naturales al ser humano e implican un sacrificio personal que debe ser incorporado, explicado, entendido, asumido y practicado. Esta realidad deja en evidencia que si bien las instituciones castrenses se nutren de la sociedad a la que sirven, no son las instituciones las que deben adaptarse a las modas temporales de la sociedad, sino que son los hombres y mujeres que se incorporan a ellas quienes deben asumir un etos que es mucho más exigente que el de la sociedad en general. Por las razones expuestas, en el capítulo 4, el más extenso del libro, el autor nos habla de patria, guerra, moral naval militar, de las virtudes del patriotismo, el honor, disciplina, obediencia, cumplimiento del deber, espíritu de cuerpo y el deber de lealtad y vigilancia, detallando el valor y el antivalor de cada una de ellas que contribuye a entender lo correcto y lo incorrecto, trazando una senda virtuosa e inequívoca para el desempeño personal y profesional. Abordado en las asignaturas 28ª y 9ª, el deber de vigilancia, definido como el cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de uno, nos introduce el capítulo final de esta obra titulado Cuidado con la colonización mental, que aborda temas de absoluta actualidad, que metafóricamente me permito señalar como las rocas sumergidas que no afloran con la baja mar y que es necesario conocer para tener una navegación segura. Nuestro país y Occidente en general, hace ya varias décadas, está siendo horadado en sus raíces culturales por organizaciones y personas con motivaciones difíciles de comprender. Tergiversando palabras y manipulando el lenguaje, conceptos, visiones, modos y temas, hábiles comunicadores presentan a la ciudadanía, en particular a la juventud, un discurso con un inexplicable afán destructivo que busca deconstruir, una palabra engañosa utilizada en lugar de destruir. No es el momento para buscar las razones de ello, pero si esto ha ocurrido es, en mi opinión, porque no hemos tenido la suficiente fortaleza y templanza para defender nuestras propias convicciones. El comandante Muñoz nos advierte de esta delicada situación,
detallando claros ejemplos en estos intentos de manipulación del lenguaje y tergiversación de conceptos, proporcionando los argumentos básicos que permiten enfrentar algunas de las posturas de Gramsci, Derrida, Lacan, Foucault, Chomsky y Laclau, por mencionar algunos deconstructores de la sociedad occidental. Finalizo esta presentación felicitando y agradeciendo al comandante Leandro Muñoz por el arduo trabajo que significó esta obra, con el convencimiento que el libro Ethos Naval, Tradición y Doctrina es y será una fuente de inspiración y consulta permanente para quien se proponga defender y difundir los fundamentos de la cultura occidental, nuestra historia, el orgullo de ser chileno y el servicio a la patria. Muchas gracias. Bien, les recuerdo que las preguntas van a ser al final, porque siguiendo con el programa, a continuación tengo el honor de presentar a nuestra siguiente panelista, la señora Magdalena Mervilá Romo, que nos expondrá el tema Principios y valores que sustentan Occidente. Magdalena, la voy a presentar. Magdalena Mervilá Romo es periodista e historiadora UGM. Posee una maestría en educación del Reino Unido, MI Education, Kingston University, and PhD, Bath SPA University, London, United Kingdom. Es directora ejecutiva de la Red Cultural Universidad Finisterra de Chile y directora asociada del Grupo de Investigación en Educación Imaginativa de la Universidad Simon Fraser, Vancouver, Canadá. Historiadora experta en fantasía y leyendas medievales. Desde Tolkien, revalorizando la imaginación, entró a la educación en la que ha trabajado la importancia de la imaginación en el ser humano y la ausencia de esta en el currículum escolar. Ha iniciado una batalla de la mano de la educación imaginativa en la que se ha propuesto mostrar lo fundamental de esta en el aprendizaje. Abro comillas. No hay aprendizaje sin emociones, lo que hace fundamental comprometer la imaginación de las audiencias, sean cuales sean, niños o adultos, en los que se enseña. Cierro comillas. Magdalena ha impartido múltiples talleres y conferencias en temas educativos y humanistas, en las que vincula tópicos variados y encanta a las audiencias. Dejo con ustedes a Magdalena Mervilá Romo. Ahora el aplauso. Muchas gracias por esta invitación, gracias a la SOFAR, gracias a mi querida Armada, porque además yo me siento parte, ya todos, muchos saben aquí, pero yo nací el 21 de mayo. Y eso no es casualidad. Y la verdad es que tengo que decir que lo que estábamos hablando recién, la presentación de este libro, que es un gran aporte porque yo no sé cuán claro tienen ustedes lo que significa la Armada, no solo para Chile, sino que lo que es la Armada en general y la Armada chilena en particular, ustedes son un bastión. Y cuando digo un bastión, es lo que queda cuando todo empieza a caer. Por lo tanto, tienen un grado de responsabilidad inmenso. Y todos aquellos que no somos parte de la Armada, sentimos un orgullo de estar cerca de ustedes, porque sin ustedes este país probablemente sucumbiría con mucha más rapidez. Y no va a sucumbir, eso está claro, porque están ustedes. Dicho eso, cuando nosotros nos preguntamos y vemos algo, lo primero que nos tenemos que preguntar, y el ser humano desde incluso la caverna, y es más, esos griegos antiguos se preguntaron, ¿quién soy? Y solo cuando tenían claro quién era, se preguntaban a dónde iban. Y por lo tanto, el ethos naval es algo fundamental, porque si ustedes no saben quiénes son y no lo tienen claro, lo que significa ser lo que dicen ser, entonces tampoco saben dónde van. Y por eso es tan importante, y yo me alegro mucho, y soy parte de la formación, también en la parte de humanidades, de esta magnífica institución. Occidente, somos parte de Occidente. Cuando nosotros decimos quiénes somos, sí,
persona, Magdalena Mervilá, hija de Arnaldo Mervilá, pero soy parte de algo más, de una familia, de un país, de una cultura. Pensamos en el idioma de Castilla. Somos parte de Occidente. Y cuando decimos Occidente, no es solamente lo que está al otro lado del Oriente, es un modo de entender el mundo. Y cuando nosotros pensamos en Occidente tenemos que entender en una cultura nueva, que no es la continuidad del mundo grecorromano. Es algo que surge a la caída del Imperio Romano, o más bien cuando el Imperio Romano perdió sus provincias occidentales, va a empezar a gestarse una cultura nueva, que sin duda la vamos a terminar llamando la cristiandad, aunque no les guste. Somos Occidente porque tenemos una mentalidad que está empapada de cristianismo, pero no solo de cristianismo. Nosotros tomamos de esos griegos una idea inmensamente importante y una idea que hoy día han tratado de dejar fuera. Y la gran idea griega, los griegos pensaron cantidad, pero cantidad, porque la verdad es que cuando uno mira se van superando unos a otros, pero la gran idea y la gran búsqueda es que la verdad existe. Y no solo que la verdad existe, sino que se puede alcanzar. Y esa idea griega, que es la idea macro, la esencia de ese ethos intelectual, filosófico griego, nosotros lo vamos a tomar. La verdad existe, pero no solo la verdad existe. La verdad implica un algo que es uno. ¿Y qué es uno? La verdad, lo bueno y lo bello son una sola cosa. Y solo cuando hay verdad, hay bien objetivo. Si no hay verdad, no hay objetividad en el bien. Tiene que haber algo objetivo. Okay. Esa idea griega importante se va a mezclar con las ideas del mundo germano, porque nuestro occidente va a ser constituido por el pensamiento grecorromano, las instituciones y la forma de ver el mundo también de estas tribus germanas que siempre nosotros, los romanos los llamaron barbaroi, que significa nada más que aquel que no habla latín. Pero no eran bárbaros en el sentido que nosotros le damos al término, no hablaban latín, pero eran culturas que tenían valores importantes para nosotros, valores esenciales para esta institución. Los germanos eran orales, no escribían. Las culturas orales no quiere decir que no sean cultura, pero tienen un gran drama. Tienen que recordar. Y cuando uno no escribe, generalmente el olvido es algo que puede venir. ¿Y cómo no olvidamos? ¿Cómo recordamos si no tenemos? Piensen ustedes sin celular. ¿Qué pasaría? Pero yo quiero preguntarles algo, a ver, es más, vuelvo a mis griegos. Platón en el Fedro cuenta una historia. Zeus hace un concurso y le pide a los dioses que inventen cosas. Y vienen los dioses con los grandes inventos. Entonces el primero le cuenta que inventó el fuego. Y le cuenta para lo que sirve y Zeus dice, bien. El segundo trae otro invento fantástico de los que nosotros consideramos que son esenciales. Y Zeus dice, bien. Y cuando llega el tercero le dice, yo inventé la escritura. Y Zeus le dice, bueno, ¿y de qué se trata la escritura? Y le empieza a contar. Y Zeus lo detiene y le dice, este es el peor invento que puedes haber traído. Y uno dice, ¿pero cómo? Esto traerá el olvido. A ver, un momento. ¿Cuántos teléfonos se sabían ustedes antes de tener celular? ¿Cuántos se saben hoy día? ¿Qué pasa si ustedes pierden su celular? ¿Saben algo de sus vidas? Las culturas orales tienen muy claro, debido a que no tienen escritura, quiénes son. ¿Y cómo se identificaban los grupos germanos? Hijos de. Es más, si nosotros pensemos en Escocia, los Mackay. ¿Quién es Mackay? Hijo de Cai. ¿Ya? ¿Quiénes son los O'Connor? Hijo de Connor. ¿Quiénes son los von algo? Hijo de alguien. ¿Quiénes son los Hidalgo? Pensemos después que eso se va a pasar, hijo de alguien. Pero ¿quién soy? ¿Ya? Y tengo que recordar quién soy. Y por lo tanto, el nombre es algo importante.
Y el nombre, que tenga claro quién soy, lo tengo yo y lo tiene mi familia. Y por lo tanto surge algo esencial que ustedes lo tienen muy claro, que es el honor. El honor, el sentido de honor. Que hoy día a la sociedad civil hay que explicárselo, pero que ustedes lo tienen muy claro. Ustedes tienen un nombre, son marinos 24/7, incluso cuando están en retiro. Siempre. Porque el etos naval marca impronta. Es como el bautismo, para siempre. Ok. Tenemos entonces el pensamiento del mundo grecorromano, este ideal del sabio que heredamos de Grecia y Roma, del mundo grecorromano, y heredamos del mundo germano el ideal del héroe, que es un ideal que ustedes lo tienen muy claro, así que son más germanos de lo que ustedes pensaban. Pero a eso le falta algo, y le falta lo más importante, que es la amalgama. La amalgama es lo que permite que cosas distintas puedan unirse. Y esa amalgama es el cristianismo. La cultura cristiano-occidental, que va a tomar la idea griega que la verdad existe y se puede alcanzar y va a agregar, la verdad existe, se llama Dios. Y a ese Dios se llega por dos alas, la fe y la razón, que van unidas, que van juntas. Esa es la esencia de nuestro Occidente, una esencia de Occidente que tiene claro el sentido de la verdad, del bien y la belleza, que tiene claro que el ser humano es finito, mortal, y que lo que anhela en su vida es la felicidad, y que el único camino a la felicidad es el bien. Es más, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por lo mismo lo hizo libre, porque Dios es libre. Y al hacernos libres, nos dejó ser. Dios creó todo bueno. ¿Y por qué existe el mal? Porque el hombre es libre. Y Dios respeta esa libertad. Pero por lo mismo, nos equivocamos y a veces elegimos el mal. Y ahí estamos básicamente tratando de lidiar con nuestras vidas, buscando nuestro anhelo profundo, que es la felicidad. La verdad es que hoy el mundo está muy confundido. Primero porque no sabe quién es. Pensemos que el año 2004, Europa, unificada, decidió hacer su constitución europea y dejó fuera el cristianismo. No se puede dejar fuera el cristianismo. No en el sentido cultural, porque sin cristianismo no hay lógica ni de libertad, porque el sentido de libertad viene del libre albedrío, y tampoco hay sentido de derechos humanos. Les encanta defender los derechos humanos, pero odian el cristianismo. ¿Cómo? Solo hay derechos humanos en Occidente. ¿Ustedes creen que el mundo de China tiene derechos humanos? ¿Que el valor de la vida es el mismo en Occidente que en Oriente? No, no es el mismo. Nosotros somos parte de una cultura que entiende el mundo de un modo distinto. Pero esta cultura que va a cuajar, que va de alguna forma a tener su, podríamos decir, acta ya de nacimiento clara en el sentido de haber mezclado estos elementos, en el momento en que en el año 800, el día 24 de diciembre del año 800, Carlomagno es coronado emperador cristiano. Surge el concepto de la cristiandad, una entidad cultural diversa, pero que tiene algo en común, la cristiandad. Esa cristiandad va a seguir fluyendo en el tiempo y va a ir mutando, primero porque después del siglo XIV esta unión de fe y razón se va a dividir particularmente desde la filosofía. Y en el momento en que la fe y la razón quedan separadas, la fe queda sola, cuando la fe tiene la razón le dice y la orienta. Si nosotros miramos, y voy a hablar ahora de la Reforma, si nosotros miramos la Biblia católica, y ojo, católico significa universal, significa que la salvación es para todos. Si uno mira la Biblia católica y la Biblia luterana, por ejemplo, el texto es el mismo. ¿Qué diferencia tiene? La letra chica. Y la letra chica siempre es importante. La letra chica dice cómo leer.
Hay una objetividad, hay una verdad, hay una sola forma de leer, no hay una interpretación. Eso es lo que va a suceder cuando la fe y la razón se dividen. La razón, fuera de la ecuación, la fe queda al nivel de la opinión. Y en el nivel de la opinión hay muchas opiniones. Entonces eso va a culminar en la Reforma. Pero posteriormente, el devenir, y aquí podemos decir que se va a producir la invención de la imprenta, lo que yo llamo la revolución de las ideas, y con esa revolución de las ideas, junto con la Reforma y el llamado a la libre interpretación de las Escrituras, que va a generar masas lectoras, porque no sirve de nada que haya libros disponibles si la gente no sabe leer. Y eso va a culminar en un movimiento que se llama el racionalismo. Y el racionalismo va a cambiar el modo de ver el mundo. El mundo medieval, el mundo escolástico, veía el mundo jerárquicamente. Lo más importante era Dios, lo segundo más importante era el hombre, y lo tercero más importante era el mundo. El mundo racionalista va a considerar que el hombre es lo más importante. Esta gente era creyente, va a decir, Dios, bueno, Dios viene segundo, pero Dios creó el mundo, pero se fue, se cansó, se tomó unas vacaciones en un spa, y el mundo funciona sin Dios. Y ese devenir de ir achicando a Dios, digámoslo así, lo van a ir comiendo, va a llegar un punto, y claro, vamos a llegar, piensen ustedes, el propio Nietzsche va a terminar diciendo que Dios ha muerto. Pero Nietzsche no mató a Dios. Dios venía siendo jibarizado de a poco, de a poco, de a poco, con estocadas mortales. Podríamos decir, Descartes lo convierte en un criterio de certeza de la existencia del hombre. Kant dice que Dios es probable, porque Kant dice una cosa muy importante. Kant dice, no podemos conocer nada que esté fuera de nuestro tiempo y nuestro espacio. Por lo tanto, yo hoy día estoy aquí y ahora, conociéndolos a ustedes. Y ustedes están aquí y ahora escuchándome a mí. Pero nunca a ustedes les ha sucedido que en su aquí y ahora, en cualquier momento, haya llegado Dios y les diga, hola, soy Dios, qué gusto conocerte. Dios no está en el aquí y el ahora. Dios es una esencia. Dios es un concepto importantísimo, porque es Dios el concepto que establece la medida de las cosas. Ya les voy a explicar qué significa eso. Este mundo que va a empezar a abandonar a Dios va a buscar, como siempre, cuando uno no encuentra el original, busca sustitutos. Y los sustitutos nunca son buenos. Toda la filosofía del siglo XIX es un intento por reemplazar a Dios con un sustituto. Y cada uno de los filósofos va a endiosar cosas distintas. Y ahí va a surgir un filósofo en particular, que yo no me voy a detener en la historia de la filosofía en general, pero sí me voy a detener en algo para que entendamos qué es lo que nos está pasando hoy día. Va a haber un filósofo muy importante que va a considerar que este absoluto, porque el concepto absoluto es lo que reemplaza a Dios, este absoluto es un algo, un constructo que él va a llamar el espíritu, que es algo que está siendo. Ese hombre se llama Hegel. Y él va a considerar, miren, escuchen bien, que la máxima expresión del espíritu, que es toda la realidad siendo, es el Estado. El espíritu reemplaza a Dios y la expresión del espíritu es el Estado. Reemplaza a Dios. Ojo, reemplaza a Dios. Tiene que estar en todas partes y al mismo tiempo. ¿Ya? Y de esa derivada, que lo que hace Hegel es inventar una religión laica. ¿Qué es la religión? La religión no tiene necesariamente que ver con Dios. Puede tenerlo. Y sí, Dios hace de religión. ¿Qué es religión? Religión viene del latín, de la palabra religare, que significa volver a unir, dar propósito, dar sentido de vida. Y Dios hace eso, sin duda hace eso. Pero cuando no está Dios, el hombre necesita algo que le dé sentido. Y de la vertiente hegeliana van a surgir religiones laicas, ateas incluso. Marx va a considerar que su Dios es la economía. Y efectivamente el marxismo se va a convertir en una religión de sustitución. Y ese marxismo, que parte con Karl Marx y con Engels, va a ir mutando en el tiempo.
Y efectivamente, podríamos decir, tenemos el momento de la teoría, 1848 es el año del Manifiesto Comunista, Marx muere en la década del 70, y la revolución tenía que llegar sola, y ya a comienzo del siglo XX, Lenin va a considerar que no va a llegar sola, que hay que provocarla. Van a incorporar nuevamente la violencia como una forma de hacer política, y eso es lo que llamamos marxismo-leninismo. Eso va a cuajar bastante bien, podríamos decir, obviamente, después de la Revolución Rusa y en los años 20, y después, podríamos decir, de la Segunda Guerra Mundial, los llamados estructuralistas, que ellos dicen no somos marxistas, pero Marx hablaba de estructura. Cuando hablan de estos problemas estructurales, es marxismo. O sea, el marxismo se dice como el ser, de muchas maneras. Y por lo tanto, se van a reinventar. La Escuela Crítica de Frankfurt va a tomar a Gramsci. Gramsci escribe en los años 20, pero fue olvidado y fue redescubierto por esta Escuela Crítica de Frankfurt, que van a tener esta idea de lo que hoy día nosotros hablamos de revolución cultural. Básicamente, la idea de que el marxismo debe apoderarse de la educación, de los medios de comunicación y de la cultura. Y en eso van a trabajar, y van a trabajar durante mucho tiempo. Y a ese camino le vamos a agregar el último pelo, que precisamente está mencionado en esta obra, que es la llamada deconstrucción. Ellos odian el ser. Y por lo tanto, es más, y aquí hay que decir que esto va de la mano también con lo que genera el movimiento romántico, que termina reemplazando el ser por el sentir. Hoy día tenemos una sociedad de sentimientos. La gente tiene muchos sentimientos. Sentimientos incluso que yo le alcanzaría a llamar hasta chuli sentimiento. El sentimiento hoy día es lo más importante. Pero el sentimiento es muy respetable, pero no hace el ser. Y la gran pregunta y confusión del mundo de hoy es que ha perdido a Dios. Y cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Cuando el hombre deja de creer en Dios, no hay un bien y un mal objetivo, porque Dios es la medida de las cosas. Sin Dios, el bien y el mal depende de mí. Y alguien podrá decir, bueno, eso no es bueno para ti, pero es bueno para mí. Y alguien podrá venir y decir, bueno, es que eso es ilegal. La ley no es lo que establece que algo sea bueno o malo. Incluso la ley puede ser inicua, puede ser hasta una mala ley. Y por lo tanto, nosotros tenemos hoy día una crisis, sí, política, pero esa crisis política es consecuencia de una crisis más profunda, que es una crisis moral. Y como nosotros tenemos una crisis moral que deriva en no saber quiénes somos, porque nadie que no sepa quién es sabe a dónde va, lo que es tremendamente grave. Tenemos un mundo a la deriva, que a diferencia de una embarcación que sabe a dónde va, no tienen timón. Buscan la felicidad donde no está. Porque hoy día hemos reemplazado el ser no solo por el sentir, sino por el tener. Y la gente piensa que cuando tenga ese auto voy a ser feliz. Y tienen el auto y no son felices. Cuando tenga la casa voy a ser feliz. Y tienen la casa y no son felices. Porque el gran drama humano del hoy es poner la felicidad donde no está, o buscar la felicidad donde no está. Por eso es tan importante tener claro quién es, porque cuando uno sabe quién es, sabe a dónde quiere ir y cómo dirigirse. Y por eso son tan importantes en esta cultura que parece de picada los bastiones. Y este bastión tiene muy claro quién es, tiene muy claro a dónde va, tiene muy claro que hay que defender lo que hay que defender, y lo ha hecho, y nos enorgullece. Y es más, nos sirve de ejemplo a los que estamos fuera de la institución, que somos civiles, para actuar igual que ustedes. El mal no solo avanza porque los malos actúen, el mal suele avanzar porque los buenos deciden callar. Y los que callan son cómplices. Frente al mal no se puede callar. Y no es ser valiente, es tener un mínimo de estándar moral. Y eso lo tiene esta institución. Y eso es lo que ha perdido Occidente. Por lo mismo, no se nos puede olvidar quiénes somos. No solo greco-romanos, no solo germanos, no solo cristianos, con excepción de mundo, no tienen por qué ir a misa ni decir amén.
Tienen que entender que el valor de la vida tiene un sentido distinto en nuestra cultura, que el bien y el mal es algo objetivo. Y da lo mismo, lo bueno es bueno aunque nadie lo haga, y lo malo es malo aunque todos lo hagan. Ni la moda, ni lo políticamente correcto nos debe confundir. Y para eso uno tiene que tener el timón bien tomado, el curso bien marcado, porque de lo contrario nos vamos a la deriva y no llegamos a ninguna parte. Ronda de preguntas. Habiendo finalizado la presentación del libro por parte del contraalmirante Daniel Arellano y la exposición por parte de Magdalena Mervilá, a continuación, los que tengan preguntas, por favor, levanten la mano y se les entregará un micrófono. Se solicita, por favor, hacer las preguntas de forma breve y concisas. La pueden hacer a Magdalena, al almirante Arellano, al autor del libro o al presidente Azópar, o al que quiera. ¿Tenemos micrófono? Ahí está levantando la mano. Mientras llega el micrófono, no sé, ¿se escuchará viva voz? ¿Sí? Ahí viene. Sí, la cultura cristiana occidental. Y no solo en nuestra cultura, evidentemente, pero en nuestra cultura se nota con mucha fuerza. Está implícito en lo que dijiste. Hablaste de Dios, y Dios es amor. Pero no tocaste el amor. ¿Por qué un héroe es héroe? Por el amor de su patria. ¿Por qué una familia es fuerte y no se desmenuza y se disuelve? Porque los padres se aman y aman a sus hijos. ¿Por qué los hijos obedecen a sus padres? Porque sienten su amor y los aman. ¿Por qué un profesional se entrega con todo en su profesión? Porque ama lo que hace. Quisiera, Magdalena, que sintonices esa nota y te eleves con el amor en Occidente. Adelante. Gracias, Patricio, por tu acotación. Yo la llevé más a lo intelectual de Occidente, pero sin duda, ¿qué somos nosotros? No solo quiénes somos. Ahí viene otra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? El otro día estaba hablando en una charla de liderazgo. Y estaban todos hablando de liderazgo eficiente, liderazgo de empresa. Y yo dije, bueno, liderazgo, ¿para qué? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. No solo quién soy, a dónde voy, qué es lo que busco. Nosotros somos seres sociales, sí. Y cuando hablamos de sociales, no es que la sociedad se inventó, nacimos en sociedad, creamos vínculos. Somos seres hechos para amar. Pero ojo, estábamos hablando de la libertad. La libertad es algo maravilloso. Nosotros somos el único ser no determinado por su naturaleza. Y cuando digo no determinados por su naturaleza, los rabanitos solo pueden ser rabanitos. Y no existe el rabanito revelado que dijo, es que yo no quiero ser rabanito, yo quiero ser zanahoria. Eso no existe. Tampoco existe el perro revelado. El perro está determinado por su naturaleza. Los perros solo perrean. Yo sé que hay humanos que perrean, pero no me refiero a eso. El perro no se sabe perro. El perro no se sabe gordo. El perro no es imputable por sus actos porque no es libre. La libertad va de la mano con la responsabilidad. Y por lo tanto, la persona libre es responsable de sus actos. Si un perro se aparea en la calle, nadie puede decir, ¡ay, qué inmoral! No, no hay moral. No hay cómo juzgarlo. Por lo mismo, no son sujetos de derecho, porque solo son sujetos de derecho quienes tienen deberes. El deber nuestro es cuidar de los animales. No al revés, no podemos pedirle al perro, cuídame la guagua.
¿Ya? No, lógico que no. Dicho eso, nosotros somos seres libres. Somos seres libres que creamos nuestra historia, que tenemos biografía. Y si nosotros pensamos en nuestra vida, lo más importante es precisamente lo que dice Patricio, el amor. Es el amor lo que nos permite tener esa pasión profunda para hacer las cosas. El amor a la disciplina. Las personas que tienen vocación real aman lo que hacen y por lo mismo lo hacen bien. Nosotros amamos, ¿sí?, a nuestros padres, a nuestros hijos, y los amamos profundamente. Pero ¿qué es el amor? Hoy día hay que explicarlo, porque la deconstrucción ha hecho muchas cosas, incluso manosear los conceptos, porque yo hoy día tengo que explicar la palabra amor, porque cuando Cristo dice yo soy amor, no dice lo mismo que cuando los Beatles dicen all you need is love, ¿o sí? No. Hoy día nos dicen, incluso, comillas, hablan de hacer el amor. Pero hacer el amor, ¿qué es? No es amar, porque el amor no es eso. El amor implica salirse de uno para ver al otro, para generar un puente. Implica renunciar. Y el verdadero amor es el que está dispuesto a dar la vida por algo, por alguien. Y por eso el héroe, siempre que ama profundamente, no solo está dispuesto a decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer, cuando todos saben lo que hay que hacer. Si nosotros leemos, yo crecí leyendo muchas sagas germanas, y es más, los matadragones saben que al enfrentarse al dragón van a morir, porque los dragones, ojo, existen. ¿Cómo que existen? Claro que existen. ¿Qué es un dragón? Un gran mal, que es muy difícil de eliminar. Perdónenme, estamos llenos de dragones. Pero los dragones necesitan héroes. Y los héroes tienen que estar dispuestos a hacer lo que corresponde para ganarle al dragón. Y los dragones tienen un solo punto débil. Y por lo tanto están dispuestos a dar la vida. El camino del héroe, el propio Jung dice, es la muerte. Es la muerte. Pero ojo, el camino del amor también. Una de las cosas que nos ha pasado en el último tiempo es que en el camino de la desconstrucción, esta desconstrucción se ha metido en las cosas que parecen más inofensivas. Ha atacado incluso desde la temprana infancia a todos nuestros niños. En particular hay que decir que el propio Disney se convirtió en un agente totalmente deconstructor, con esa idea de happy ever after, que es el gran sueño, pero la vida no es tan simple. Y es más, todos los cuentos que nos han contado, pero ojo, yo voy a citar los cuentos originales, no los cuentos deconstruidos, nos dicen cómo terminan, cómo se rompen los hechizos. Con un beso de amor. ¿Sí? Pero los hechizos se rompen solo con el verdadero amor. ¿Ok? Hay un autor que yo amo, que se llama George MacDonald. Es un escocés que creó un cuento precioso que se llama The Light Princess. No es la princesa de la luz, es la princesa liviana. Y esta princesa liviana fue, en el fondo, hechizada por una bruja, lógico, que le quitó la gravedad. Y por lo tanto ella flota. Pero era una niña feliz, flotaba, hasta que siendo adolescente, ella va a empezar a tener conciencia de su realidad en el momento, ella va a descubrir que ella en el agua tiene gravedad. El agua la mantiene abajo. Y por lo tanto ella nadaba todo el tiempo y conoce a un príncipe. Y se enamora del príncipe. Pero a ella le da vergüenza que ella va a flotar, como me va a ver que floto. Y entonces ella va a estar muy deprimida. ¿Ya? Y en ese momento, bueno, cuando ella se enamora, primero del príncipe, pero se encontraban todas las tardes, la bruja está indignada porque la princesa, a pesar de este hechizo, ha logrado ser feliz. Y entonces va a decidir secar la laguna para que no vea más al príncipe. Y ella no lo va a querer ver porque no le vea su condición, digámoslo así, lo llaman hoy día. Entonces, la princesa va a caer en una depresión profunda y el rey va a ir a ver a la bruja, que es su hermana, y la bruja le va a decir, mira,
Solo si alguien está dispuesto a pararse en tal lugar en la laguna, que haga de tapón, la laguna se va a volver a llenar y por lo tanto va a recuperar la laguna. El rey va a llamar a los súbditos y va a decir, ¿quién quiere hacer esto? Nadie lo quiere hacer, pero el príncipe va a empezar a juntar 2 más 2, la lógica, y se va a dar cuenta que su amada debe ser la que está tan enferma, y él va a decir, yo lo hago, sabiendo que va a morir. Y entonces se para y el agua empieza a subir, y ella empieza a ver que el agua va subiendo y sabe que su amado va a morir. Y finalmente, desesperada, decide que no le importa mostrar su condición, y ella se tira para salvarlo. Y cuando lo saca del agua, ella no flota. Se ha roto el hechizo. Hubo verdadero amor. Él estaba dispuesto a morir por ella. Y ella estaba dispuesta a morir por él. El verdadero amor nunca usa al otro por el placer. Cuando las personas dicen, se me murió el amor, es porque nunca amaron. El amor no muere, solo crece. Por lo tanto, probablemente confundieron el amor con el deseo. El deseo pasa, pero el amor no. El amor siempre está dispuesto a dar la vida por el amado, por lo amado, por la patria, por lo que debe ser, por la verdad, por el bien, por la justicia. Eso es una persona de bien, que es más, siendo humilde, olvidándose de sí mismo, tocó el cielo. No en vano YouTube canta, if you want to reach the sky, you have to kneel. Si quieren alcanzar el cielo, se tienen que arrodillar y olvidarse de ustedes. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Acá. El micrófono, por favor, para allá. Ahí va. Muchas gracias por la exposición, la presentación, las reflexiones. El tema del etos naval es un tema que me ha tenido ocupado los últimos 8 meses y me gustaría preguntar o al autor o al almirante Arellano, a Magdalena, ¿cuál es el núcleo, la esencia del etos naval? Porque escuchando la exposición podría decir, este es el etos militar, pero ¿cuál es la esencia, el núcleo, el núcleo esencial, central del etos naval? Muchas gracias. Juan T. Muñoz, por favor, adelante. Bueno, yo voy a contestar la pregunta en forma un poco más extensa, porque por llegar al núcleo del etos es preciso aclarar algunas cosas. Y aprovecho de hacer mis agradecimientos al contraalmirante don Daniel Arellano por tan elogiosas palabras que ha tenido para esta obra. También valoro la presencia de todos ustedes, la asistencia de ustedes, que constituye para mí un honor y una gran alegría. Y considero también de justicia agradecer públicamente a mi prologuista y comentarista de la obra, almirante don Miguel Ángel Vergara Villalobos, quien nos acompaña hoy. El etos naval, el año 2010, el almirante Vergara lo leyó completo y entusiastamente, no sé por qué,
lo prologó y lo comentó en la revista de Marina. Pero yo he sufrido unos cambios últimamente, a raíz de algunas amistades que tengo, y me han llevado a interesarme por la narrativa, sin abandonar estos temas. Y en esta narrativa me he propuesto aburrirlos un poco, o quizás no, y contarles mi primer cuento, que tiene que ver, obviamente, con el tema que nos convoca y que también ha expuesto doña Magdalena. Parto con el cuento y por favor echen a volar su imaginación. No me miren a mí porque no es tan importante. El profesor se sentó en su verger, chacero, como le dicen los marinos, y comenzó a leer el libro recién adquirido, acompañado con una humeante taza de café. Lo primero que le llamó la atención del libro fue la tapa, con un título aparentemente críptico y sugerente: Ethos naval. Debe tratarse de la ética de los marinos, pensó. Comenzó su lectura y en el primer capítulo viajó raudo en la historia y la formación de la cultura occidental, desde los griegos hasta la cristianización de Occidente, y la impronta cultural castellana en el Reino de Chile, tan magistralmente descrita por Jaime Eizaguirre. Nuestro personaje recordó los cursos de la trayectoria de la sociedad occidental, realizados en una universidad con su sede en Recreo, en los años 90, y que aún sigue, pero en otra parte, y algunos de sus preclaros expositores como Juan Antonio Vido, Héctor Herrera Caja, por mencionar algunos. Ahí se analizaba la cultura occidental cristiano clásica con sus bases espirituales e intelectuales. Forzando su memoria a nuestro personaje, recordó también el seminario Visión Histórica de Chile, en la misma universidad, con sus profesores Bernardino Bravo Lira, Augusto Merino y otros. En este curso se abordaba el encuentro de dos mundos, el medievo, el barroco, rasgos de la cultura chilena y los conflictos ideológicos del siglo XX. En fin, actividades que a nuestro personaje le proporcionaron el interés en las humanidades y hacer suya la interrogante tan acertada del doctor Julio Retamal Faveró en su libro ¿Y después de Occidente qué?, que decía: Occidente no sabe a dónde va porque ha olvidado de dónde viene, que lo fue mencionado por doña Magdalena. Volvió sus ojos al Ethos naval, donde en la página 16 hace referencia a la obra Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y el orden militar, de Mario Enrique Sacchi. Sacchi plantea la tesis que las huestes del Imperio Romano, pese a tener un poderoso aparato militar, sucumbieron ante las arremetidas de los bárbaros porque sus soldados consideraron que la ausencia de valores de su sociedad no les daban razones para luchar por ella. Tremenda situación que puede darse en cualquier época y en cualquier nación, pensó, mientras sorbía lo último de su café ya frío. Más adentrado en la lectura del Ethos, se tranquilizó al ver explicada la tremenda tradición heroica de la Marina de Chile, la doctrina de siempre estoica y austera profesada por la institución y la razón espiritual
que la mueven sus lemas: Dios, patria y familia, gloria, victoria y vencer o morir. Comprendió que el concepto de patria en el etos naval trasciende la dimensión tangible de aquella y se proyecta, digamos, metafísicamente al bien, que por ser tal es amado y por ser bello trasciende a la materialidad con todo el esplendor de su forma. Asumió que para el marino la patria no solo es lo tangible, sino todo aquello que atesora el alma como algo propio, pero difusivo al resto. Así, en el supuesto que no quede una sola persona humana digna del sacrificio, el marino de guerra defenderá su patria en la gloria trascendente de su propia inmortalidad. Y ahí hablamos del amor. Después de entrar en un estado de semivigilia, el libro está realmente muy apropiado para cada ciertos capítulos, entrar en un estado de semivigilia, por supuesto reflexiva y reponedora, ¿no? Continuó con nuevos bríos la lectura, con su largo lápiz de grafito, marcador de cruces, subrayados y signos de interrogación, como los suele usar en la mayoría de sus libros. Mientras avanzaba en la lectura de las virtudes, comprendió que en la expresión etos naval está contenido el fundamento, la pregunta, de los principios inmutables que constituyen el núcleo fundamental que da origen o es causa de identidad, estilo de vida y costumbres que origina. El profesor de nuestra narración infirió que siendo estos efectos condición de identidad, consecuentemente derivados, puede correrse el riesgo de invertir el orden secuencial y llegar a la nefasta conclusión de que la alteración de estos comportamientos en el tiempo por causas exógenas, advertidas o inadvertidas, devienen en un cambio de los principios, desvirtuando la esencia del concepto en comento y por lo tanto sus objetivos. Situación que también la planteó el almirante Arellano en la presentación. Recordó nuestro protagonista el viejo dicho: las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Concluye nuestro protagonista nuevamente que lo más importante de todo es el hecho de encontrarse con una herramienta útil a los formadores en general para la enseñanza de las virtudes y deberes profesionales, con conceptos perennes que en el caso de la Marina la han iluminado durante toda su existencia. Recordó esa placa de bronce donada por la Armada de Chile, cuya leyenda rezaba: solo es digno de libertad aquel pueblo que sabe conquistarla y defenderla día a día. Homenaje de la Armada de Chile a los defensores del Alcázar, Toledo, 1975. No sé qué estará pasando con el Alcázar ahora. Espero que la placa aún esté ahí. Finalmente, satisfecho y algo cansado, nuestro personaje se levantó de su verger y fue a depositar el etos en su biblioteca, ordenadamente desordenada. Se felicitó por tener libros escritos en papel, así él los posee, raya y marca cuando quiere. En una pretendida apología del libro en papel y sin renegar de lo digital, no tranza atávicamente en las ventajas de tener libros en 3 dimensiones. Más aún, considera que sus libros tendrán una metafísica generacional, ya que podrán ser legados a sus descendientes, cuando no, representar una incierta utilidad económica para ellos, siendo vendidos a una librería de libros usados. Ahí esperarán pacientemente junto a otros
entre los armarios polvorientos a un nuevo amante de la lectura de obras impresas en papel. Hasta aquí dejamos este relato y a nuestro personaje y se me acabó el cuento. Bueno, corolario. En esta era del transhumanismo y de la masacre de la objetividad, estoy hablando de la posverdad, confiamos en que los principios e ideas fundamentales basadas en el orden natural que orientan el pensamiento y cultura occidental sobrevivirán y prevalecerán heroicamente, pese a los vaivenes ideológicos en este momento. Así es como felizmente lo continúa atestiguando la Armada de Chile a través de esos 116 héroes que en tiempo de paz han recibido la condecoración al valor entre los años 1947 y 2018. Investigación en curso. Y tantos otros cotidianos héroes anónimos en la patria que solo los conoce nuestro Creador. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Don Daniel de la Hoz, micrófono, por favor. Mi pregunta quizás va para orientada a la señora Magdalena. Después de haber escuchado la exposición respecto de lo que es la cultura occidental, haber escuchado la presentación del almirante Baldwin y haciendo alguna referencia a todo lo que es la cultura greco-romana y especialmente la romana, cultura que parte, ¿no es cierto?, en el siglo VII a.C. y termina en el siglo XV después de Cristo, o sea, prácticamente fueron 22 siglos. Y viendo la exposición de la señora Magdalena, en que parte con la destrucción de nuestra sociedad con Marx, siguiendo con Lenin, la escuela de Frankfurt, y terminando con lo que es la desconstrucción, mi pregunta para ella es la siguiente: ¿caerá la cultura occidental? Gran pregunta. Pero, a ver, ¿qué es la esperanza? Chesterton diría que la esperanza es esperar cuando todo parece desesperanza. Cuando me presentaron dijeron que yo era tolkiana, lo soy. Leí a Tolkien chica, gracias a Dios, no fue casualidad. Y es más, de Tolkien fui avanzando porque los amigos de los amigos son amigos. Y así descubrí a Chesterton, y de Chesterton a Belloc, y de Belloc a Joseph Peirce, que es tal vez uno de mis maestros. Recién ahora decía, y nada es casualidad. No vas a pensar que es casualidad, le dice Gandalf a Bilbo Baggins en El Hobbit, cuando le dicen, por suerte. Y Gandalf le dice, no vas a pensar que es por suerte. No es la suerte. Se llama providencia divina. Solos no hacemos nada, pero hay alguien grande, inmenso, todopoderoso, que está con nosotros, con el bien, con la verdad. Y por lo tanto, sí, es desesperante muchas veces, porque somos humanos. Vuelvo al Señor de los Anillos, y ahora sí, en el abismo de Helm, todo parecía perdido. La alianza de hombres y elfos estaban absolutamente siendo derrotada. Y ojo, al tercer día, no es casualidad, aparece Gandalf con los ejércitos. Y la batalla del abismo de Helm se ganó. ¿Y cómo sigue el libro? Ahora viene la batalla por la Tierra Media. Esto, a ver, que parece, es ficción, pero es real. ¿Qué es la vida? Cuando Frodo llega donde Galadriel, le quiere entregar el anillo. Ya voy a explicar qué es el anillo para que entiendan que estamos hablando de lo mismo. Ella lo ve, el anillo es inmenso, con un inmenso poder. Se tienta, pero supera la prueba. Y ella dice, yo lo quisiera usar para el bien,
pero él, usándome a mí, sería un gran mal. Nadie puede usar el mal para el bien. Del mal no sale el bien. Y ella lo tiene claro y pasa la prueba. Y entonces le dice la siguiente frase: estoy cansada, es elfa, los elfos son eternos. Menos mal que nosotros no somos eternos, sería terrible. Estoy cansada, dice, yo y mi marido hemos peleado the long defeat, la larga derrota. En la obra de Tolkien, los héroes más valiosos y más arrojados no son elfos, son hombres. ¿Y por qué son hombres? Porque los hombres viven intensamente. ¿Y por qué viven intensamente? Porque Dios les dio un don. ¿Y cuál es ese don? Ser mortales. ¿Cómo? Ser mortal no es un don. Estamos peleando para no morirnos. Queremos no envejecer. Queremos ser Peter Pan para siempre. Pero Peter Pan no termina bien, porque es un egoísta. Nunca feliz. ¿Somos mortales? Sí. Y por lo mismo, porque nuestra vida se va a terminar, vivimos intensamente. Y como somos mortales, cada una de estas batallas, que no ha pasado una vez, ha pasado siempre. Estamos en julio. Citemos a Julio Iglesias, ya que están todos los memes. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Todas las veces. The long defeat. Pero lo vamos a derrotar. Pero lo más importante, al mal hay que llamarlo por su nombre. ¿Y cómo se llama? Tiene varios nombres. Sí, el demonio. ¿Cómo el demonio no existe? El demonio. Satanás. Mefistófeles. ¿Sigo? Porque si los nombro todos está aquí. Pero está aquí. Y no le tenemos miedo. No pasarás, dice Gandalf, al Balrog. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. La obra de Tolkien es una obra religiosa. A él en una carta al padre Murray, en el año 52, le dice: El Señor de los Anillos es una obra católica, apostólica y romana. Inconsciente al principio, deliberada después. Él ya entendía lo que venía. Él es un filólogo. ¿Qué han atacado? La lengua. ¿Por qué atacan la lengua? Porque pensamos en nuestra lengua. No solo hablamos. El manejo de palabras es el rango de pensamiento. Ese hombre entendió mucho más profundo lo que nos estaba pasando. Y antes de morir, dejó un legado. Un legado que, ojo, es cool. Y a los jóvenes les gusta. Y viene Amazon Prime y lo trata de construir. Y los jóvenes dicen, qué choro. Y se leen el libro. Y es un antídoto. Todo veneno tiene un antídoto. Y el antídoto es tener claro cuál es el camino. Sí, no va a morir Occidente, siempre y cuando seamos capaces de entender quiénes somos y en tanto haya suficientes héroes para pelear la batalla. Bueno, parece que no hay más preguntas. Antes de dar por finalizado este evento, el presidente Azofar, acompañado del vicepresidente contraalmirante don Walter Wunderlich Zamora, harán entrega de un presente recordatorio en esta actividad al autor del libro Etos Naval, capitán de fragata don Leandro Muñoz Pino. A continuación, presidente Azofar
acompañado del autor, capitán de fragata don Leandro Muñoz Pino, harán entrega de un presente recordatorio al contraalmirante don Daniel Arellano Balbo, presentador del libro. El presidente Azofar, acompañado del socio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, capitán de navío don Juan Vargas Sáez, harán entrega de un presente recordatorio consistente en el libro Historial del Mar de Chile a la periodista e historiadora señora Magdalena Mervilá Romo. Finalmente, el presidente Azofar, acompañado del autor y socio de nuestra asociación capitán de fragata, don Leandro Muñoz Pino, harán entrega del libro físico y de un presente recordatorio consistente en un ancla de bronce, símbolo de nuestra asociación, a la señora Magdalena Mervilá Romo. Cuando ensayé escribir un par de palabras para terminar esta actividad y agradecer a Magdalena lo que iba a hacer esta sesión, me la imaginaba. Cuando iba a la página 10-12 dice, mejor será no seguir escribiendo. En realidad estamos muy agradecidos, partimos por el autor, indudablemente, ¿no es cierto?, que nos ha dado un buen motivo para reunirnos, un motivo que es, a mi juicio, relevante en los momentos que estamos viviendo como cultura, como esta sociedad occidental que suele llamarse, a la pregunta de Daniel, medio caminando por la cuerda floja que no sabemos si cae o no cae, pero con la esperanza y con una fuerte fe en Dios que vamos a mantener el equilibrio y vamos a llegar al otro punto. Seguramente reformado, transformado, pero en la esencia creo que vamos a seguir siendo occidentales, con todo lo que ello implica. Agradecer también la participación del almirante Arellano, que con su presentación de esta tercera edición del libro le ha dado un muy buen contexto que nos permite entender por qué estamos haciendo la presentación de una tercera edición, que podría ser un poco más de lo mismo, pero indudablemente que este libro ha causado un importante impacto en lo que podríamos denominar directamente la Armada de Chile, el servicio activo. Y nosotros en Azofar hemos considerado ampliar la zona de influencia a todos nuestros socios, a nuestros oficiales mayoritariamente, ¿cierto?, que están en retiros, pero también a la sociedad civil, dado que la importancia de su contenido es extremadamente relevante para el día de hoy. Y finalmente, la brillante participación de Magdalena. Quería expresarte, Magdalena, como te dije, más allá de las palabras oficiales, estamos muy contentos, estamos agradecidos del alma con tu presencia. Un poco les contaba antes que tú llegaras, que tú venías en la ruta 68 y que teníamos que un poco regular el inicio, que no era tan exacto como acostumbramos a hacer nuestras actividades con una hora de comienzo, y no habíamos dado 30 minutos porque está el viaje, te desembarcabas del programa, te subías al auto, venías para acá, entonces había que un poco gestionar el tiempo.
llegar acá a hacer esta exposición por sus responsabilidades que tiene, regresa de inmediatamente a Santiago y eso significa indudablemente un sacrificio. Pero quiero tomar parte o hacerme parte de la pregunta del amor. En realidad hay ciertas cosas que uno hace en la vida que los sacrificios no los siente. Y la razón es porque las hace con amor. Y créeme, Magdalena, que ese amor de tu parte hacia nosotros lo hemos sentido en lo más profundo de nuestro corazón. Muchísimas gracias. Damos por finalizado este evento cultural organizado por la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro ASOFAR, agradeciendo al presentador y al autor del libro y a nuestra expositora, como también a todos los asistentes por vuestra valiosa presencia. Muchas gracias.